Que el Señor les bendiga grandemente. Seguimos en la predicación de la palabra de nuestro Dios con el estudio bíblico, respondiéndonos si la salvación se pierde o, como en lo personal me gusta llamarle, la seguridad de la salvación en Cristo Jesús. Esta es la número 6 y vamos a ver muchas cosas, mucha enseñanza en esta ocasión. Vean, le confieso algo. No estoy bien espiritualmente. Estoy, no sé si llamarle depresión espiritual, tristeza espiritual. No sé realmente qué me pasa. Enfriamiento espiritual. No sé, solo les pido de que oren por mí. De que oren por mí. Se los agradecería mucho. Pero como Pablo le dice al joven Timoteo que predique la palabra, que insta a tiempo y fuera de tiempo. En otras palabras, no importa cómo estés, Timoteo, predica la palabra. Y eso es lo que estamos haciendo, predicar la palabra. Así que vamos a ver muchos aspectos en esta enseñanza y vamos a orar, vamos a clamar a nuestro Dios. Padre bueno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre, venimos delante de tu presencia, mi Dios. No como nosotros, mi Dios, porque somos seres imperfectos, débiles, que todos los días, cada minuto, cada segundo te necesitamos a ti, mi Dios. Venimos mediante la sangre de tu Hijo Jesucristo, que la derramó en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados, el cual nos ha dado el beneficio, el privilegio de entrar al trono de la gracia y clamarte y pedirte, mi Dios, aún así estemos tristes, aún así estemos pasando por tribulación, por enfriamiento, mi Dios. Te pido, Padre, que bendigas esta enseñanza de principio a fin, que tu nombre sea glorificado, que podamos ver a la luz de las Escrituras la seguridad que tenemos en tu Hijo Jesucristo, mi Dios. Bendícenos, bendice mi vida, trata con mi vida, mi Dios, examina mi corazón. Te lo pido, Padre, trata con mis amados hermanos, los que miran y escuchan este video también. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. En el mundo del cristiano, en la vida del cristiano, los incrédulos nos van a preguntar muchas cosas. Nos van a preguntar muchas cosas respecto a nuestra fe. Y una de las preguntas más recurrentes, más normales, más frecuentes que nos hacen o le hacen a un cristiano es: ¿por qué, si Dios es todopoderoso, por qué no ha acabado con el mal? O ¿por qué, si Dios es infinitamente bueno, permite tragedias, inundaciones, niños con problemas genéticos, tsunami, cáncer, enfermedades, pestes, etcétera, etcétera, etcétera? Cuando nosotros nos encontramos con estas personas, ¿verdad? Porque tal vez es muy a menudo, tenemos que nosotros como cristianos, creyentes, tenemos que presentar defensa
de lo que nosotros creemos. Y la verdad es que a veces pueden haber cristianos que no utilizan esta rama de la teología que se llama apologética. No presentan defensa de lo que la Biblia enseña, de las doctrinas principales. No presentan respuestas coherentes, bíblicas, a las personas que hacen estas preguntas. Muy pocos cristianos estudian apologética, que es la rama de la teología que se dedica a defender la fe. Ahora, ¿qué es lo que le podemos contestar a estas personas? ¿Qué le podemos contestar a estas personas cuando vienen con estas preguntas? La verdad de las cosas es que la palabra de Dios dice que a Dios le pertenece lo oculto, lo secreto, porque hay cosas que Dios no nos ha revelado a nosotros, y eso va a permanecer oculto, seguramente, hasta que nosotros estemos en la gloria con nuestro Señor Jesucristo, que Él nos va a enseñar todas esas cosas. Tal vez preguntas como esa. Pero no podemos nosotros afirmar, ¿verdad?, que podemos contestarle algunas preguntas a estas personas. No podemos afirmarlo porque si no seríamos dioses, y nosotros no somos dioses. Nosotros no somos omniscientes, nosotros no somos omnipresentes, no somos todopoderosos. Solo Dios es que tiene unos atributos que no lo comparte con el ser humano. Pero sí hay atributos que Dios comparte con el ser humano. Pero, como les digo, si nosotros lo sabemos todo, automáticamente nos estamos haciendo dioses. Y no es bíblico. Nosotros solo somos simples seres humanos que por la gracia de Dios y por Dios, el Espíritu Santo y el Hijo, Jesucristo, nosotros tenemos una percepción del Dios Todopoderoso, una mínima, milésima percepción del Dios Todopoderoso, omnipotente, ¿verdad? Lo que le debemos de contestar a esta persona es: ¿tú estás buscando respuesta o estás buscando usted que le respondan los seres humanos? Desde el momento que usted plantea esta pregunta, está poniendo a los seres humanos como dioses. Porque el día que los seres humanos tengamos todas las respuestas, no vamos a necesitar de Dios. No vamos a necesitar de Dios. Que lo que pasa con la IA, la inteligencia artificial, que todos los seres humanos están acudiendo a la inteligencia artificial para saber muchas cosas, y no son capaces de venir a la Biblia, donde sí realmente aquí está la verdad, aquí está la palabra de Dios, aquí está todo lo que nosotros necesitamos saber. Aquí está todo lo que nosotros necesitamos saber respecto al pasado, al presente y al futuro. La IA, la inteligencia artificial, no lo sabe todo. Esto se llama lógica elemental. A veces las personas vienen con doble intención a preguntarnos eso. Vienen con doble intención. Cuando conversamos con una persona de este tipo, tenemos que definir términos, diagnosticar el estado de las personas o qué es lo que la persona busca realmente. A veces vienen personas a preguntarnos cosas para
para ver si nos pueden dejar en ridículo. Hay que ver con qué propósito vienen estas personas. Porque si el propósito de ellos es, ¿verdad?, que nosotros por medio de la palabra de Dios lo llevemos al conocimiento de Dios, está bien. Está bien. Está bien. Ahora, una otra respuesta que le podemos dar a estas personas es: si yo le contestara a usted, ¿se convertiría? Ahí está el motivo, la motivación. Que si verdaderamente nosotros le exponemos la palabra de Dios a como es, le predicamos el evangelio, lo sacamos de su duda, ¿se va a convertir esta persona o simplemente son preguntas que se las va a contestar o no se las va a contestar? Él va a seguir siendo la misma persona. ¿Qué es lo que realmente está buscando? Ahora, la respuesta de estas preguntas, ¿qué es lo que va a ocasionar en sus vidas? ¿Va a satisfacer su vanidad intelectual o si realmente quiere conocer la verdad? Esas son preguntas que nosotros debemos de hacerle a estas personas cuando vienen con esas interrogantes. Cuando vienen con esa interrogante. Cuando acorralaron a Cristo y le preguntaron, no lo hacían para saber la verdad. A Cristo muchas veces lo acorralaron y le preguntaban cosas, pero no venían con esa motivación de conocer la verdad, sino para ponerle trampa a nuestro Señor. El ejemplo, la mujer adúltera. La mujer adúltera, cuando esta mujer adúltera, los fariseos, todos los escribas, la trajeron a nuestro Señor Jesucristo y le hicieron una serie de preguntas a nuestro Señor. Y le preguntaron que qué tenía que hacer con esta mujer. O sea, que la traen al maestro y para acorralarlo, para ver que si contestaba algo para poderlo encerrar a nuestro Señor o matarlo. Le hacen una pregunta que se la traen al maestro y le dicen, ¿qué piensas de esta mujer? ¿Qué hacemos con esta mujer? Posiblemente habían dos opciones, pero Jesús da una tercera. Los fariseos esperaban a que Jesús la apedrearan junto con ellos y todo eso. Los fariseos también esperaban a que la dejara ir. Pero Jesús tenía una tercera respuesta. ¿Y cuál fue la respuesta? El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Que lance la piedra. Entonces todos se comenzaron a ir uno por uno, hasta que quedó Jesús y la mujer adúltera, la cual recibió el perdón de Dios. Recibió el perdón, recibió la misericordia, la gracia de nuestro Dios. Una mujer pecadora, de lo cual nosotros somos parte de esa naturaleza pecadora desde que nacemos. Que solo somos recipientes de la gracia y la misericordia de Dios. ¿Qué le dijo Jesús a la mujer? Vete, pero no peques más. Recibió la gracia, pero también le dijo que no pecara más. Eso las personas de hoy en día no lo entienden. Las personas de hoy en día quieren recibir la gracia de Dios, pero seguir pecando. Seguir pecando.
no entiende de que alguien que ha recibido la gracia de Dios es porque va a apartarse cada vez más y más del pecado. Es bíblico. El nuevo nacimiento, nueva criatura sois, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dar frutos dignos de arrepentimiento. Pero eso la gente no lo entiende. No lo entiende. Otro ejemplo es cuando Moisés sacó al pueblo de Egipto y se encontró con aquella pared, aquella masa de agua. Que aquí habían dos opciones también. Morir ahogado o morir en manos del faraón y los egipcios. Pero Jesús, Dios, Jehová, da la tercera opción. Y es abrir el mar. Abrir el mar. Vemos que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Estas personas cuando se levantan contra nosotros y miran que nosotros no le podemos contestar, piensan que ellos tienen la razón. Estas personas tienen que entender que la condición para saber esta respuesta se encuentran en el Hijo de Dios, en Jesucristo. Él afirmó ser la verdad. Él afirmó ser la verdad. Jesús es la verdad. Es la verdad. Primera a los Corintios 2, 10 al 16. Vamos a buscar ese texto. Primera a los Corintios capítulo 2, del 10 al 16 dice: porque Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Nosotros tenemos al Espíritu de Dios. Todos los que hemos nacido de nuevo, los que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El Espíritu Santo es nuestro ayo, es nuestro tutor, es el que nos da testimonio, es el que nos da testimonio de Dios, es el quien nos revela por medio de la palabra las cosas que debemos de saber de nuestro Dios. Dice, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros nos hemos recibido, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, la cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Vemos que estas personas demandan respuesta teniendo una actitud irreverente hacia Dios. O sea que aparte de que no vienen con la verdadera motivación, vienen con una actitud irreverente hacia nuestro Creador. Y Dios no le va a contestar. Entonces, a estas personas es importante enseñarles lo que estamos estudiando, la seguridad de la salvación. Y vamos a contestar dos preguntas y están relacionadas con las principales doctrinas del Nuevo Testamento. Si nuestra salvación es verdaderamente un regalo de Dios, porque así lo enseña la Biblia. La salvación es un regalo de Dios. No es algo que tú te puedas comprar, no es algo que tú te merezcas, es algo que Dios nos da
por gracia, por misericordia. Ejemplo, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no hizo nada que mereciera su salvación. No hizo nada. No hizo nada. Y nosotros tenemos que entender eso. Nosotros tenemos que entender eso. Entonces la salvación es por gracia. Y las buenas obras son el resultado de nuestra salvación. Son la evidencia de que realmente somos salvos. No el medio de nuestra salvación. Esto hay que recalcarlo. Hay que recalcarlo, hay que predicarlo. Y no son para mantener nuestra salvación. Son para mostrar de que somos salvos y que tenemos fe. Son para mostrar a la persona de Cristo. Si Dios nos regala la salvación, ¿por qué Dios puede Dios quitarnos lo que nos ha dado? ¿Qué acaso sus promesas no son eternas para siempre en Cristo Jesús? ¿Acaso sus promesas no son firmes? ¿Acaso Dios puede mentir? No. ¿Qué es lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don, es un regalo de Dios. Romanos 6, 23. La paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Y la salvación es un regalo de Dios. Es vida eterna. Es vida eterna. En Cristo Jesús, nadie más te puede dar vida eterna. Ni el Papa, ni el apóstol Pablo, ni el apóstol Juan, ni María, ni Alá, ni Buda, ni cualquiera de los presidentes del mundo, de los países del mundo. Nadie. Solo en Cristo Jesús obtenemos la vida eterna. Primera los Corintios 1:4 dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. No hay otro nombre en el cual podamos ser salvos, solo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces podemos responder esta pregunta, Romanos 11, 29. Porque irrevocable, o sea que no se puede anular, irrevocable, son los dones, el regalo de Dios y el llamamiento de Dios, la salvación. Es irrevocable, no podemos perder la salvación. Irrevocable, que en griego significa sin arrepentirse, sin echarse para atrás, sin cambiar de mente o de parecer. Eso es lo que significa irrevocable. O sea que en otras palabras, Dios no puede arrepentirse de algo que Él ha prometido. Dios no puede echarse para atrás cuando ya ha estipulado algo. Dios no puede cambiar de mente. Él es inmutable. Él es de una sola pieza. Él es simple, de una sola pieza. Él no puede cambiar de parecer. Dice la Biblia que nosotros los cristianos somos un regalo de Dios a su Hijo Jesucristo. Y muchos versículos, Juan 17, 2, versículo 6, versículo 9, versículo 12, versículo 24, Juan 6 del 37 al 40. No puede Dios, después de dar un regalo a su Hijo, quitárselo. No lo puede quitar. Jamás. Las promesas de Dios no se pueden cumplir. Él lo estableció, Él lo va a cumplir. Así tiene que ser. Ahora veamos la doctrina del nuevo nacimiento en Juan 3, del 1 al 15.
Esta doctrina es la más importante que hay en la Biblia, porque si una persona no entiende qué es el nuevo nacimiento, no va a entender que el cristiano no es la persona que nace católica, que el cristiano no es la persona que nace en una familia cristiana, o sea, de padres cristianos. Que un cristiano no es el que todos los días va a la iglesia. Un cristiano es el que ha nacido de nuevo por medio del Espíritu Santo, por medio de la palabra de Dios, por medio de Jesucristo, por medio del mismo Dios el Padre. Que en enseñanzas anteriores vimos a la Trinidad actuando en nuestra salvación. El cristiano es la persona que ha nacido de nuevo. También se llama regeneración, la cual es una obra enteramente de Dios. El nuevo nacimiento no puede ser irreversible. Una persona no puede volver a nacer, quedarse en medio y regresar de nuevo. Una vez que nace de nuevo, nace una vez y para siempre en su vida. No es que hoy nazco de nuevo, mañana no, después al otro día, al día siguiente vuelvo a nacer. No, el nuevo nacimiento es una vez y para siempre. Es una vez. Es una vez. La persona que recibe la salvación, número 1, recibe la vida eterna, que ya lo estudiamos. Número 2, es irreversible el nuevo nacimiento. Nadie puede nacer 2 veces. El nuevo nacimiento no se repite jamás. 4, es permanente. 5, transforma radicalmente nuestra naturaleza. Transforma nuestra naturaleza, que va a ir cambiando periódicamente, actuando la santificación, actuando el Espíritu Santo en nuestra vida para santificarnos por medio de la palabra, por medio de la predicación de la palabra. Los días que nosotros vamos al culto a escuchar la palabra de Dios, es ella la que nos va a ir santificando. Es la palabra de nuestro Señor Jesucristo la que nos va a ir cambiando periódicamente, no de la noche a la mañana. Aunque a veces puede actuar el Espíritu Santo. Él es Dios. Él es Dios que va a hacer como Él quiere. Pero normalmente es un periodo que va a durar toda la vida. Toda la vida. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Y quién las hace? Dios. Efesios 2:1, Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Estábamos muertos y pasamos a vida eterna. La regeneración es la impartición de la vida eterna. En Juan capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, a juicio, mas ha pasado de muerte a vida. De muerte a vida. La doctrina de la justificación, otra de las más importantes de la Biblia. Vimos la regeneración, el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento. Vemos la justificación. La historia de Martín Lutero en contra de las indulgencias plenarias y en contra de la Iglesia Católica Romana. Este monje Martín Lutero había leído el libro de Romanos, donde sale que el justo por fe vivirá. Por fe, nada más, por fe. No tenemos que hacer nada para ganarnos la salvación, como los católicos romanos enseñan. Este monje y sus 95 tesis dieron un cambio radical al cristianismo en la Reforma Protestante. Más de 38 herejías introducidas al cristianismo de parte de los católicos romanos. Y uno era
Una de ellas era que no permitían leer la Biblia a los feligreses. No la permitían leer. La Biblia solo la podía leer el sacerdote, el papa, el no sé qué, ¿cómo se llama? Pero a partir de 1961, Juan 23 abrió la Biblia y se dio cuenta de muchas cosas. Se dio cuenta de muchas cosas. Y a partir de allí, creo yo, y tengo la convicción de que muchos católicos están recibiendo la salvación porque leen su Biblia y se encuentran con un Dios de gracia, un Dios de amor, un Dios justo y con estas doctrinas fundamentales. El justo por la fe vivirá. Están empezando a leer la Biblia. Empecemos a leer la Biblia y nos daremos cuenta de las principales doctrinas que nuestro Dios nos ha revelado por medio de su palabra. Porque realmente la Biblia nos abre los ojos y nos muestra que el verdadero camino al cielo no está en los hombres. No es a través de los hombres, no es a través de las obras, es a través de la gracia y el regalo de Dios en Cristo Jesús. Y esta gracia que nos da nunca la mereceremos. No somos merecedores de la gracia de Dios. No somos merecedores de la gracia de Dios, porque somos seres imperfectos, infieles, que le fallamos a Dios a cada minuto, a cada instante. Pero Él aún así es fiel y nos ama, nos ama, nos ama. Un ejemplo, el ladrón junto a la cruz. Él fue un recipiente de la gracia de Dios porque confió en Jesucristo. Volteó a ver la cruz, vio al Hijo de Dios que estaba allí padeciendo todo lo que nosotros merecemos. Vio allí al Hijo de Dios, a Jesucristo, recibir la ira del Padre, esa ira que nosotros merecemos. Y dijo, Él no merece estar aquí. Él no merece estar colgado aquí. Nosotros sí lo merecemos porque somos malhechores, ladrón, idólatras, fornicarios, adúlteros, mentirosos. Somos lo más detestable de este mundo. Pero Jesús, en su amor, en su misericordia, en su justicia, lo quedó viendo y le dijo, ciertamente hoy estarás conmigo en el paraíso. El ladrón de la cruz recibió la gracia de Dios. No hizo nada, no se bautizó, ninguna obra hizo. Solo creer en el Hijo de Dios. Solo creer en el Hijo de Dios. La bandera de la Reforma es solo fe, solo gracia, solo las Escrituras, solo Cristo. Cualquier persona que le quiera agregar algo a la fe y a la gracia, por ejemplo, Cristo más las obras, Cristo más bautizarse, etcétera, ya no es gracia, es otro evangelio. Y Gálatas 1:8 dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Esta gente está maldita. Los testigos de Jehová están malditos. Los católicos romanos están malditos. Todo el que le añada una obra a la gracia de Dios están malditos. Todos los que creen que el bautismo salva están malditos. Lo dice la Biblia. Lo dice la Biblia. Gálatas 1:6. Estoy maravillado, dice Pablo, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo.
por la gracia. Los Gálatas se habían alejado del verdadero evangelio. Ahora, después de haber recibido la gracia, estaban volviendo a las obras, a circuncidarse, a realizar los ritos, las ceremonias, que en el antiguo pacto solo eran una sombra del que había de venir, Jesucristo, nuestro Salvador. Hebreos capítulo 9, versículo 25, versículo 26. Jesús murió por mí en la cruz por pecados que aún no había cometido. Porque no había nacido, Jesús estaba muriendo por mis pecados futuros. Si hubiera algún pecado en mi vida que Cristo no hubiera pagado, sería necesario que Jesucristo lo volviera a pagar. Pero en este texto dice que no, que Cristo murió una vez y para siempre por expiación de nuestros pecados. Todos los pecados pasados, los pecados presentes y los pecados futuros. Él estaba muriendo en la cruz del Calvario por nuestros pecados, por todos los que vamos a cometer, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Nos limpia de todo pecado. Pero la Biblia me enseña que todos mis pecados han sido cubiertos por la sangre de Jesús. Esto significa que al recibir la salvación, los pecados que cometa después de ser salvo, si los confieso, vengo al Padre por medio del Hijo, porque el Hijo Jesucristo es nuestro abogado delante del Padre. Él es nuestro intercesor. Él es mi intercesor al Padre, que vengo todos los días y confieso mis pecados. Padre, mentí, perdóname. Padre, dije una mala palabra, perdóname. Pero es que esto no lo vamos a hacer a diario. No vamos hoy vamos a mentir, mañana vamos a mentir y hacerlo una práctica. No, la Biblia no enseña eso. Eso es libertinaje. Eso es libertinaje y estamos colocando la sangre de Cristo como algo no relevante, algo de poca importancia, no. El cristiano, el verdadero creyente que ha nacido de nuevo, no va a practicar el pecado. No va a practicar, sí va a pecar periódicamente, pero se va a arrepentir y no lo va a seguir cometiendo. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. No hay un solo pecado que un cristiano pueda cometer que no tenga perdón bajo la sangre de Jesucristo. Y si tú piensas que se pierde la salvación, hay que ver qué pecado es el que nos hace perder la salvación. Pensemos, ¿cuál es el pecado que nos hace perder la salvación? Si me contestan o si contestan, la blasfemia contra el Espíritu Santo, ese pecado no lo puede cometer un cristiano. Porque la blasfemia contra el Espíritu Santo es resistir a la gracia de Dios y atribuirle las obras de Dios a Satanás. A Satanás. Un cristiano no puede cometer la blasfemia contra el Espíritu Santo. No lo puede cometer. Vamos a leer Hebreo para finalizar. Hebreos capítulo 10, versículo 10 al 14. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, del 10 al 14. Dice la palabra de Dios. En esa voluntad somos santificados, dice, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Es claro el texto. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. En el antiguo pacto, que venían los sacerdotes a ofrecer sacrificios día tras día.
días tras días, que nunca pueden quitar los pecados. En el antiguo pacto nunca los pecados eran quitados. Jesús vino a la cruz del Calvario a quitarlo del mundo. He aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Pero Cristo, dice, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Lo hizo perfecto, un solo sacrificio por todos los pecados, por los pasados, presentes y futuros. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. No podemos decir que la salvación se pierde, porque estamos menospreciando la obra redentora de nuestro Dios, la cual planeó desde antes de la fundación del mundo. No hay, o no me imagino yo, que haya cristianos que pueden vivir con eso, de pensar que se pierde la salvación, vivir con ese miedo, con ese temor de perder la salvación. Si una vez te la ha regalado el Señor, no te la va a quitar, no te la va a quitar. Acordándome y reflexionando en lo que estoy pasando yo espiritualmente, el rey David le dijo a Dios: devuélveme el gozo de mi salvación o de la salvación. Nunca le dijo devuélveme la salvación porque nunca se la quitó. Ahora, si reflexionamos en esto, sí podemos perder el gozo de la salvación. Sí podemos entristecer al Espíritu Santo. Sí lo podemos contristar al Espíritu Santo. Y por ende, entrar en un estado de depresión espiritual. Y créanme que me siento mejor ahorita que estuve estudiando la palabra de Dios. Y sus oraciones nos ayudan. Porque si no fuera así, en la Biblia no nos animara a orar unos por otros. El apóstol Pablo oraba por sus iglesias, por las iglesias que él fundó. Incluso el apóstol Pablo oraba por todo el mundo. Y nosotros debemos de orar los unos por los otros. Y esta vez yo estoy pidiendo oración por mi persona. Que el Señor les bendiga grandemente. Bendiciones.